yanqui, quienes están inundando con información falsa acerca de lo que se está viviendo en Venezuela. Es por eso que la senadora convocó a esta reunión de análisis, para que escuchemos y veamos directamente información de la Embajada de Venezuela, de los representantes y cancilleres de Venezuela, como en este caso el canciller venezolano haciendo su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde desmentifica toda esa propaganda imperialista. Por eso queremos pedirles a todos ustedes, en agradecimiento por esta convocatoria, un fuerte aplauso para la senadora y le invitamos que pase a ocupar su lugar. Senadora, muchísimas gracias por convocarnos, muchísimas gracias por invitarnos. Son muchas las mentiras que se están repitiendo en estos días, que si hay dos presidentes, falso completamente. Ahí lo acaba de decir el canciller, con la Constitución en la mano y con la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas, desmintiendo estas afirmaciones de esa prensa. Que si es una dictadura, el mismo canciller lo acaba de decir. En 20 años, más de 23 elecciones, ¿sí? 6 de ellas para presidente de la República. ¿Cómo es posible que se diga de una dictadura donde hay 23 elecciones en 20 años? Claro que hay dictadura. ¿Cómo es posible que se diga que hay dictadura cuando pueden manifestarse libremente y pacíficamente, como en ese acto donde se autonombró Guaidó encargado de la presidencia? Todas estas mentiras a lo largo del foro las vamos a ir aclarando y se van a ir desmitificando. Ese es el objetivo: analizar, conocer a profundidad cuáles son las otras versiones, las versiones que tenemos nosotros a la mano. Le quiero pedir que nos acompañen también en el presidio los compañeros y las compañeras que van a participar en este foro. Ellos son el doctor Rodolfo Torres, quien va a hacer una intervención en su momento. Gracias por acompañarnos, doctor. La maestra Paloma Díaz Cervantes. Maestra, si nos hace el favor de pasar el vestido. El licenciado Daniel Orlando García. Licenciado, acompáñenos, por favor. El doctor Alfredo Magaña, que está aquí con nosotros y va a tener una participación también muy destacada en este evento. Ellos son los que van a participar, igual que ustedes. Les vamos a dar la palabra en su momento. Quiero decirles que este foro de análisis tiene una agenda que les voy a dar a conocer, pero que en su momento vamos a tener que hacer algunos ajustes, porque vamos a tener una videoconferencia directa con la embajadora de Venezuela en nuestro país, la ciudadana María de Lourdes Urbaneja Durán. Ella va a estar aquí. Por eso les dimos a la hora de la entrada una carpetita para que anoten ahí sus preguntas. Por favor, nos las hacen llegar aquí con el doctor Alfredo Magaña para que él sintetice las preguntas, las ordene y se las puedan hacer las preguntas a la embajadora y ustedes puedan tener respuesta a sus preguntas. Vamos a tener también la proyección del video sobre la situación geopolítica de Venezuela. Vamos a conocer las reglas internacionales para la atención de conflictos, que precisamente el licenciado Daniel Orlando García nos va a hacer favor de socializar y de compartir con todos nosotros. Vamos a conocer cuál es la posición de nuestro país respecto a la situación en Venezuela, con 2 videos muy cortos, 2 videos de 2 minutos cada uno de ellos, precisamente las entrevistas y participaciones que ha hecho nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
La exposición esquemática del problema y las probables salidas por parte del doctor Rodolfo Torres. Lo mismo, vamos a ver un video de la posición política de un legislador parlamentario español. También ese video lo vamos a conocer. Y posteriormente, la maestra Paloma Díaz Cervantes nos va a explicar qué es el chavismo. Les decía que va a haber estas preguntas con la embajadora y probablemente tengamos, si el tiempo nos lo permite, un saludo del doctor John Ackerman a todos ustedes. Posteriormente vamos a tener, para ir finalizando, la intervención de nuestra senadora, la maestra Gloria Sánchez. Quiero decirles que esta es la agenda que tenemos preparada, sin embargo la vamos a ajustar, porque la videoconferencia con la embajadora depende del momento en que ella esté lista. Aquí el doctor Alfredo Magaña nos va a decir en qué momento, y en ese momento vamos a ajustar esta agenda. Pero en términos generales, compañeras, compañeros, esta es nuestra propuesta. Las preguntas para la embajadora les pedimos por favor que las hagan por escrito, y al final vamos a tener también el micrófono abierto para que ustedes nos hagan las preguntas o hagan participaciones de manera individual. Esa es nuestra agenda. Muchas gracias nuevamente. Vamos a dar inicio con las reglas internacionales para la atención de conflictos por el licenciado Daniel Orlando García. Licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. El contexto de esta charla viene en torno a un poco a aclarar lo que comentaba, se comentó en el video que tuvimos la oportunidad de ver hace unos momentos. En este video se podía advertir y escuchar que se habla de la Carta de las Naciones Unidas. Es un documento internacional que se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Las Naciones Unidas tienen como propósito, entre otros, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y la de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Los órganos principales son la Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. Cabe destacar que en el video que vimos estaban ante la Asamblea General. La Asamblea General puede discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz, la seguridad internacional que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad. Y salvo que el Consejo de Seguridad no esté ejerciendo sus funciones de investigación, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación. El Consejo de Seguridad se integra por 15 representantes, 5 de ellos son permanentes, y entre ellos están China, República Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Los 10 restantes son elegidos cada 2 años. El Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Los Estados miembros reconocen que el Consejo de Seguridad los representa, por ende, las decisiones de este son de carácter obligatorio para los Estados miembros, es decir, no requiere que la aprobación de la Asamblea General. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional tratarán de oficio o a petición del Consejo de Seguridad buscarle una solución, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o a acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia.
a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Por ello, puede recomendar los procedimientos o métodos que advierta pertinentes, sin soslayar que las controversias de orden jurídico por regla general deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, que también forma parte de las Naciones Unidas. En las Cartas de las Naciones Unidas no se prohíben los acuerdos entre las partes cuyo fin sea el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, para lograr así el arreglo pacífico de las controversias locales. La Corte Internacional de Justicia ejerce dos funciones fundamentales: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que les sean sometidas por los estados y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que les sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo. De lo anterior, se advierte que la política internacional asumida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por nuestro presidente en su calidad de jefe de Estado es acorde a la Carta de las Naciones Unidas, en tanto que reconoce la libre determinación de los pueblos y propone la solución del conflicto con los medios pacíficos que se estimen pertinentes. Era un poco lo que llamaba el canciller en este video, solicitaba la solución de manera interna que ellos iban a proponer de manera pacífica. Muchas gracias. Estamos haciendo los enlaces ya con la embajadora. Ahorita que el doctor Alfredo Magaña nos informe, haremos esa. Así que los que tengan sus preguntas y que quieran hacerlas, por favor, ahí está la compañera también recogiendo las preguntas para que las puedan hacer llegar aquí a la mesa. Vamos a ver si podemos hacer el contacto en este momento. No te estoy escuchando. Sí, tú no me escuchas, yo sí te escucho bien. Ya estamos en el audio. Te sigo sin escuchar. ¿Me estás escuchando tú? ¿Me escuchas ahora? No, sigo sin escuchar. ¿Tú me estás escuchando a mí? Yo sí te escucho. ¿Sí? Sí, te escucho bien. Les decía yo el dato de las elecciones que ha habido de 1998 ¿Te parece? a la fecha. Ok. Ha habido 5 elecciones presidenciales, 4 elecciones parlamentarias, 6 elecciones regionales, 4 elecciones municipales, 4 referendos constitucionales y una consulta nacional. En total suman 23 elecciones en 20 años. Esta es una aportación precisamente para entender esto de lo que está sucediendo en Venezuela. Las elecciones, incluso las elecciones en las que participó Maduro, fueron las elecciones del 20 de mayo del año pasado y fueron convocados por el órgano electoral de Venezuela, y en ella participaron, además de Maduro, otros 3 candidatos de oposición, en las que en su conjunto obtuvieron 33% de los votos los otros contendientes. O sea, hubo elecciones, Maduro ganó esas elecciones con más de 9 millones de votos. Lo mismo, este órgano electoral fue el que convocó a las elecciones donde precisamente Guaidó fue electo diputado, ¿sí? Entonces, él mismo participó en elecciones en donde resultó electo como diputado, precisamente participando en las elecciones que ha habido en este país.
tenemos unos problemas. Vamos a cederle la palabra al doctor Rodolfo Torres para que nos haga el favor de hacer una exposición esquemática del problema y las probables salidas. Doctor, si nos hace favor mientras hacemos el enlace con la embajadora. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco mucho a la senadora la invitación para que conversemos sobre cosas muy puntuales. No es una intervención muy extensa, es algo muy concreto, para que ubiquemos el conflicto y cómo este conflicto tiene capacidad potencial de representar un riesgo para la paz, tanto para Venezuela como para la región y a nivel global. ¿Por qué razón es un riesgo para la paz el conflicto? Porque en el ámbito global, desde el año 2014 de manera abierta y desde antes de manera, digamos, privada o subrepticia, los Estados Unidos han decretado 2 leyes federales y 5 órdenes ejecutivas que hacen obligatorio su cumplimiento a toda la administración de los Estados Unidos. Una de ellas, la primera que ejecutó Barack Obama, por cierto, en 2014, declara un riesgo para la seguridad nacional de Venezuela. Esta declaración de considerar a Venezuela como un riesgo abre la puerta para un bloqueo económico, o lo que muchos entienden como una guerra económica contra ese país. Y lo que hace es cerrar su acceso a fuentes de financiamiento y cerrar el acceso a sus cuentas en el extranjero. Y esto lo que hace es provocar la asfixia económica de Venezuela. Y desde entonces ha habido una batalla interminable para encontrar resquicios y cada vez se han ido cerrando más. Y corre el riesgo de cerrarse todavía más porque hay la amenaza del presidente Donald Trump de declarar a Venezuela como un país que financia el terrorismo. Y eso es ubicarlo en la misma canasta que a Irán, a Corea del Norte, con un daño económico que va a afectar a la población de manera muy severa, porque el acceso a medicinas, el acceso a alimentos en el extranjero se va a ver afectado por estas medidas. Digo que es global porque en el caso de Europa, desgraciadamente, aprobaron 19 países reconocer a Juan Guaidó. España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Hungría, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, Lituania, Estonia, Polonia, Suecia y Croacia. A pesar de este número de países europeos, no lograron la unanimidad y en consecuencia Europa no pudo declarar el reconocimiento de Juan Guaidó, sino que estos países lo harán de manera individual. Se opusieron destacadamente Italia, Bulgaria, Irlanda, Eslovaquia, Chipre, Malta, entre otros. Este escenario global de confrontación se suma a la participación de China, que ha defendido al gobierno de Maduro, y el caso de Rusia. Y se da además en un contexto en que se acaban de retirar del acuerdo de misiles de corto y mediano alcance, de misiles nucleares, tanto Estados Unidos como Rusia. Entonces esto genera una tensión global considerable en el conflicto, considerando que Venezuela tiene un conflicto con los Estados Unidos. Ese es un hecho real, palpable, y es parte de la ecuación más difícil de resolver. El segundo, a nivel regional, hay que recordar que existía el Mercosur, donde participaban varios países de América del Sur, que también se vio fracturado por el cambio de gobierno en Argentina, el cambio de gobierno en Brasil, que ha generado otras condiciones. Paraguay también ha cambiado de posición, y Ecuador, y se ha aislado a Uruguay por un lado y a Bolivia por el otro lado. Entonces hay también un conflicto regional en el que se ha agudizado porque hay participación de Colombia por la vía del apoyo logístico a los planteamientos norteamericanos. En el ámbito local es un tema muy complejo. Yo tuve oportunidad de estar en Venezuela en 2004, si mal no recuerdo, en el referendo revocatorio de Hugo Chávez, y pude constatar la extrema,
virulencia entre las posiciones del chavismo en aquel entonces y las posiciones de la oposición al gobierno. Muy agudo el conflicto desde entonces, y desde antes hay que recordar que digamos, el arribo de Chávez al poder se da en un vacío político en Venezuela, porque los partidos tradicionales pues simplemente gerenciaban el país en beneficio de un sector más acomodado en Venezuela, y había una elevada proporción de la población que era invisible, y lo que hizo Hugo Chávez fue darles visibilidad a toda la población más pobre de Venezuela, y eso le generó pues un apoyo social que hasta la fecha se manifiesta. Pero el encono del conflicto político interno en Venezuela es real, es muy profundo y requiere medidas. Ahora, para cerrar mi participación, ¿qué hacer? Bueno, no es desde luego fácil resolverlo, porque ya Maduro propuso a Trump diálogo, destensaría el nudo. Trump rechazó la oferta del diálogo. Con el ámbito regional no ha habido esta propuesta. La ONU, por desgracia, y el Grupo de Lima han tenido una actitud más bien intervencionista hacia el conflicto de Venezuela, y esto ha dificultado el diálogo regional, y el diálogo local está trabado porque se planteó, y Juan Guaidó dijo que él no estaba dispuesto a diálogo. Entonces, esto genera que estamos prácticamente en un callejón sin salida, pero sí es importante que tomemos en cuenta que la posición de México es una posición que puede romper esa situación, porque la lucha en favor de la paz debe darse antes de que empiece la guerra. Una vez empezada la guerra es una bestia que tiene vida propia y que no está bajo el control de los gobiernos que la inician generalmente. Entonces, una vez que empieza esta rueda del horror, pues es muy difícil detenerla. Por eso es muy importante que desde antes de que empiece la hostilidad todos proponemos por la paz. Y la posición de México, defendiendo la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, es una apuesta no solamente por el diálogo en Venezuela, sino es una apuesta por la paz en la región y en el mundo. Muchas gracias. Del senador Vasconcelos, a la oficina de Vanessa, y los secretarios técnicos nos decían que pues que no, que se iba a mandar mañana porque no habían terminado. Así ocurrió, y al otro día tuvimos pleno. Pues se instaló el día primero el periodo ordinario de sesiones, y cuando íbamos llegando al Palacio de San Lázaro, empezó a llegar una supuesta redacción, pero no tenía mayor cambio, o sea, tenía casi lo mismo. Y bueno, dijimos, vamos a ir a buscar al senador Vasconcelos y a Vanessa, a ver qué está pasando. Pero en ese momento llegó un aviso del secretario técnico de Vanessa para decirnos pues que se había roto el acuerdo, que no había consenso, que no había posibilidades de firmar un solo documento. Entonces yo hablé con el senador Vasconcelos y le decía, pues nos vamos solos, senador, hacemos el documento y lo firmamos nosotros que estemos de acuerdo, somos mayoría además, ¿no? Y me dijo, ¿sabe qué? Voy a hablar con Madero, a ver si, porque me dijo que iba a tratar Pablo Emilio Madero, pues y entonces yo preparé otro documento y se lo hice llegar, le dije, senador, a ver si esto funciona. Y más tardecito me dijo, no, ya hablé con Madero, y ya me dijo que no, que ellos de plano no van a votar esto. Por lo que ya les decía de la posición internacional que tienen.
Les platico todo esto porque finalmente, con ese pronunciamiento que el senador Vasconcelos hubiera querido que saliera de consenso, se hubiera pues dado un mensaje, digamos, bueno para la paz, ¿no? Eso hubiera sido lo mejor, que todos queremos la paz. Pero al no coincidir, pues entonces no hay tal pronunciamiento, pero lo que sí es cierto es que el artículo de nuestra Constitución se está cumpliendo por parte del Ejecutivo. Les comento esto porque tienen que estar enterados de cuál es la dinámica también, y que en este caso, pudiendo haberlo sacado de mayoría, ¿sí?, no lo hicimos, porque entonces el PAN toma la bandera de que no hay pluralidad, de que no se les deja hablar, de que esto y de que aquello, y entonces mientras la política exterior de México se rija por estos principios, no haremos otra cosa. En el momento en que esto se pretendiera violentar, que nuestro gobierno no lo va a hacer, no pasa nada. Gracias. Además de la intervención, creo que se agradece a la senadora que nos explique con esta claridad cómo se manejan, ¿no?, las comisiones en el Senado, los trabajos que se tienen que hacer para buscar estos acuerdos y estos consensos, ¿no? Efectivamente, ¿no?, tradicionalmente se aplicaba la mayoría mecánica, ¿no?, y salga lo que salga, ¿no? Aquí la senadora nos está explicando. Creo que nosotros como ciudadanos que no hemos tenido estas experiencias y que no hemos estado cerca de las comisiones en el Senado o en el Congreso, pues la maestra de una manera muy clara y muy directa aquí con todos nosotros nos explica cómo se está trabajando. Gracias, maestra, por ese contacto tan cercano, ¿no?, con todos nosotros. Les explico, compañeras y compañeros, no vamos a poder tener una interacción con la embajadora. Sin embargo, aquí el compañero Magaña pudo teclear las preguntas, por eso les preguntaba que si había alguna otra. A ella sí la escuchamos, a la embajadora sí la vamos a poder escuchar, pero ella no nos escucha, ese es el problema técnico que tenemos. Entonces vamos a pasar ahorita en este momento la intervención directa de la embajadora de Venezuela en nuestro país, donde va a estar dando respuestas a las preguntas que llegaron en el momento en que se les estuvo solicitando, ¿sí? Por ahí les preguntaba, ¿no?, porque las estaba tecleando y ella va a dar respuesta. Ponemos atención entonces, ya está la embajadora lista y vamos a ver si estas que están llegando de último minuto, a ver si las podemos hacer llegar. Doctor Magaña, vamos a ceder entonces. Aquí hay otra más. Alfredo, por favor confírmame que nos estás viendo para que inicie la embajadora a contestar las preguntas. ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? Ya los escuchamos, perfecto. Sí, bueno, y lo vemos bien. Nos están viendo, embajador, por acá. Esta es la cámara. Bueno, la primera pregunta sería: ¿qué tanto la diplomacia venezolana se ha involucrado a nivel internacional para defender sus postulados, constitución y su forma de gobierno? Esa es la primera pregunta, ¿no? Ya, aquí puede iniciar. Aquí está la cámara. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Y bueno, vamos a ver
cuánto aprendemos aquí mutuamente de nuestras dos realidades. Por supuesto que la nuestra pues está como en efervescencia y bueno, nos da algunos argumentos que son importantes de discutir. La diplomacia venezolana, como todo el trabajo a nivel internacional, pues los ejecutamos a nivel de nuestra embajada. Somos los organismos de impuestos con las competencias, ¿verdad?, para ejercer los papeles, para ejercer las iniciativas que a nivel internacional debemos realizar, las iniciativas que permitan pues, el manejo de la política internacional de nuestros países, por supuesto, como ustedes saben, con la autorización de la política internacional depende directamente del presidente de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, y desde ahí, de ese nivel, que nosotros, la diplomacia ha dado sus aportes en el sentido de los esfuerzos, las iniciativas, todo lo que tenga que ver con defender los postulados y la constitución y la forma de funcionar de nuestros países, se haga a nivel de eso. Por supuesto, eso puede tropezar como obstáculos. Los obstáculos para el ejercicio de esta responsabilidad pues, tienen que ver con el papel que juegan, pues vamos a decir que los poderes, podríamos decir, el establishment internacional, los poderes fácticos internacionales, los medios de comunicación que son organismos como digo, son agresivos por un lado, pero por otro lado tienen la capacidad de coartar, ¿verdad?, el quehacer, porque interrumpen, tergiversan la información, cartelizan la información, y uno pues, sí, cuando uno se enfrenta a los medios de comunicación como organismos que servirían para dar a conocer, para facilitar el diálogo entre los actores de la política, que serían los diferentes estados, pues conseguimos unos medios de comunicación que permanentemente cartelizan y tergiversan la información y la realidad. Así que bueno, la política internacional yo diría que es uno de los aspectos del quehacer que requiere de todo el cuidado y forma parte de los espacios de agresión, vamos a decir, o de los poderes fácticos, como decía hace un ratito. Embajadora, la segunda pregunta que nos propone la audiencia ya en Veracruz se relaciona un poco con la primera. ¿Por qué se permite la intromisión de gobiernos extranjeros? Aquí cuando estamos hablando de la Exacto, correcto. La injerencia. No, yo creo que eso, más que intromisión, es la injerencia y no se permite. Yo creo que esto de las posibilidades de que haya intromisión e injerencia depende mucho de lo que está por detrás del manejo de esta situación, ¿no? O sea, la injerencia no se permite, no es que se permite a todo, no es que si uno tiene posibilidad, va a tomar partido, se va a introducir en la dinámica, en la realidad de la política internacional de un país amigo, no. O sea, eso cuando se hace, no es eso, no es colaboración, no es apoyo, no es intercambio, es intromisión. Cuando la intromisión es una herramienta para violentar a los actores de la política exterior, que bueno, que somos los estados, lo que tendríamos que hacer la política, y no tendría por qué haber la intromisión de factores externos como son los medios de comunicación, los poderes fácticos. Y bueno, y cuando hablamos nosotros en este continente, en este barrio cercano que tenemos, pues tenemos una fuerza de intromisión muy grande en este continente nuestro, que es en los Estados Unidos. Así que esa intromisión ahí no pide permiso, pues. Característica neocolonial. No se puede, exacto, es así, es realmente y además que es una intromisión que viola todo lo que las leyes que rigen el servicio exterior y la participación de la diplomacia a nivel internacional, pues
es violado todo por encima de este poder fáctico que es el imperialismo. Y que hoy día sigue siendo, fue y lo sigue siendo el enemigo fundamental de los pueblos y de las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de la amistad, de generar esos mecanismos que nuestro libertador soñó, que el presidente Chávez con tanta fuerza luchó para hacerlo realidad, que es la unión y la integración. Él decía que la unión y la integración era fundamental para los pueblos de América, y había sido lo que Bolívar murió pensando en eso. La tercera pregunta, embajadora, tiene que ver un poco con creo yo, con el sistema de partidos en Venezuela. Nos preguntan los compañeros y compañeras cuántas opciones electorales tienen los venezolanos para elegir sus gobernantes. No sé si les pudiera conversar si existen partidos ilegalizados, si la oposición o las oposiciones tienen algún partido por el que puedan votar. Bueno, mire, yo diría que las opciones fundamentalmente son, bueno, los partidos organizados, inscritos y cumpliendo todos los requisitos, la normativa que el organismo electoral impone, ¿no? Entonces existe, o sea, en Venezuela no hay ningún obstáculo de que un grupo quiera registrar un partido político, lo puede hacer, no hay obstáculo. Así como tampoco no hay partidos que estén ilegalizados. Esa figura no existe en la Venezuela bolivariana. Entonces las opciones electorales son aquellas que se constituyen de acuerdo a las posibilidades que los partidos legalmente inscritos tienen. Pueden ser partidos únicos, organizados para votar con un partido único, o partidos con alianzas electorales, que quizás es lo más frecuente que tenemos, porque pues es cierto que en nuestros países existe un poco la diáspora, es decir, los grupos pequeños, pero que se pueden juntar a la hora de tomar la decisión de elegir una opción electoral. Así que los venezolanos y las venezolanas podemos decir que no tienen ningún obstáculo para organizarse como grupos electorales, como grupos políticos. Nadie puede decir que tiene dificultades para eso, ni tiene normativa que cercenen ese derecho. ¿Entienden? Entonces eso existe. Eso por un lado existe, no hay problema para eso. Y después, desde el punto de vista electoral, no hay dificultad ni ¿cómo se dice? Ni obstáculos para que hayan alianzas electorales. Claro. Entonces las opciones electorales tienen las puertas abiertas para elegir. Yo ahí comentaría, embajadora, también que el detalle es que, a ver, la libertad incluso accede a que si quieren o no quieren participar en la elección, ¿no? Claro, eso es lo muy importante, porque en Venezuela eso ya lo hemos tenido. Claro. Eso no participan porque no quieren, pero después entonces eso pasa a ser una disputa, y donde nosotros quedamos como los que obstaculizamos, los que impedimos, y eso se convierte en la figura que va después a direccionar el quehacer de los organismos, o sea, de estos partidos, ¿no? Que ya lo hemos visto en alguna oportunidad. Por ejemplo, ahora en mayo tuvimos elecciones, ¿no? El presidente Nicolás Maduro fue nuestro candidato y salió electo con la votación del 67%, ¿no? Los votos de Nicolás salió electo, nadie le regaló nada, ellos no fueron. Un sector no participó. Exacto, no fueron como grupo completo en toda la alianza esta que se ha venido formando, algunas veces más completa que otras, ¿no? En Venezuela. Pero esta vez un sector, el que dice ser más importante, el que le da fisonomía a la oposición venezolana, ese no participó. Entonces, como ellos no participaron, entonces resulta que Nicolás es espurio, es ilegal, porque no los esperó, pues ellos se pusieron de acuerdo. Entonces la oposición venezolana, esto no es de ahorita, ellos tradicionalmente siempre tienen un pero cuando de participar en un proceso electoral de Estado. Siempre tiene un pero, porque es una manera de tener después un elemento para protestar y desacreditar y dar la célebre veredicto, pues al final hubo fraude, y todo empieza la guarimba electoral, que es un deporte, pues, que ellos practican, ¿no?
ahora. La cuarta pregunta, embajadora, se refiere a por qué se marca el 10 de enero como plazo constitucional para que termine el mandato y agregué yo para que comience uno nuevo. Porque se marca el 10 de enero. Ajá, es la fecha. Es una fecha establecida, ¿no? Así es, correcto. Es una fecha establecida, una puede estar cambiando, es la Constitución, creo. 2, 3, 4, sí, déjame equivocarlo aquí. 2, 3, 4, sí. Se marca el 10 de enero, eso son todo. Las elecciones en Venezuela son organizadas, vigiladas, evaluadas, de acuerdo a lo que el constituyente dejó ahí aprobado, ¿no? Fue sometido al veredicto popular y eso está ahí. Entonces nosotros no podemos hacer nada diferente a lo que está puesto, lo que la Constitución se reserva ahí con 233, 234, 234, no me lo coloca, pero efectivamente es una disposición constitucional que el periodo constitucional empieza el 10 de enero del año inmediatamente posterior a la fecha de las elecciones. No hay 2, 3, 4, 2, 3. Pero bueno, mientras que yo voy buscando aquí, embajador, aquí están haciendo una quinta pregunta, sí. Bueno, hay dos más. Una habla sobre si puede hacer algún tipo de comentario en relación al posicionamiento que ha tenido Uruguay y México sobre la situación de Venezuela y si puede hacer un comentario acerca del proceso democrático de México para la paz en Venezuela. Si puede hacer algunos comentarios al respecto. Yo creo que las dos preguntas se juntan, se entrecruzan, ¿no? Entre ellas. Nosotros saludamos y pues, nos consideramos de un gran valor. 2, 3, 1. Bueno, vamos a volver un momentito al artículo. Entonces decíamos que en Venezuela no hay ¿Por qué se marca el 10 de enero? Porque se marca el 10 de enero como plazo constitucional para terminar el mandato y para comenzar. El artículo 231 de esta Constitución, este pequeñito, este librito, aquí está todo cómo esto nos norma el quehacer de la ciudadanía. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento, que ustedes lo llaman acá toma protesta. Durante el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia, que exactamente fue lo que hizo el compañero Nicolás Maduro, ¿no? Por supuesto que el primer mandato dice que es a la Asamblea Nacional, ¿no? Asamblea Nacional en nuestro país, como se sabe, y lo hemos venido hablando mucho al respecto, la Asamblea Nacional incurrió en un delito, vamos a decir, y respetó un dictamen de un tribunal. Una norma, un dictamen de un tribunal. Entonces, la Asamblea Nacional está en desacato, es una figura, está en desacato. Cuando está en desacato, pierde parte de sus poderes para el funcionamiento y para normar, ¿no? la vida, vamos a decir, política. Entonces, como está en desacato, el que la suple cuando está en esas condiciones es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, que fue lo que ocurrió, por eso que el presidente Nicolás acudió ante el Tribunal Supremo para entonces tomar posesión ante el Tribunal Supremo. Hacer el juramento. Entonces estamos hablando lo de México y Uruguay y cómo influye el proceso democrático de México para la paz de Venezuela.
Bueno, entonces yo estaba en primer lugar pues, reconociendo el aporte, yo diría, el aporte que México le ha dado a esta circunstancia en que está la discusión sobre una parte tan fundamental para nosotros que tiene que ver con la diplomacia internacional, de la manera cómo puede la diplomacia internacional, que quiere decir el quehacer, el aporte, vamos a decir las posibilidades que un país tiene de contribuir, ¿verdad? A buscarle salidas a situaciones difíciles como las que estamos viviendo en este momento. Entonces es muy importante los aportes que los países pueden dar. Y México en ese sentido tiene una historia de aporte, en estos casos de amistad, de poner en práctica pues, figuras que permitan abrir camino, ¿verdad?, a esta interrupción del quehacer. Entonces para nosotros es muy importante y México además ha venido con toda propiedad esgrimiendo un argumento que es muy importante, no solo porque habla diferente a eso, que es la independencia, la soberanía, ¿verdad? Y no por los valores contrarios, porque sería la sumisión y el entregar todo lo que tenemos a que sean como instrumento para vamos a decir, no para facilitar el encuentro entre los pueblos, sino para promover el desencuentro que nos hace mucho daño y que no nos ayuda en nada. Así que, en primer lugar, eso, como que el compromiso que nosotros tenemos en la diplomacia bolivariana es un compromiso que está dirigido a promover la unión, la integración, la solidaridad entre los pueblos. Eso es fundamental. Y en esta coyuntura estamos abiertos al aporte que nos puedan dar los países que están ofreciendo su apoyo, pero nada fuera de la Constitución. Para nosotros, dentro de la Constitución, todo lo podemos discutir, y dentro de la Constitución, de este librito azul que está aquí está todo. Aquí está el país que queremos, el país que queremos construir, cómo construir, ¿verdad? Y después también un valor que es fundamental, ¿verdad? Para la Venezuela bolivariana, para los que somos bolivarianos, ¿verdad? Porque somos chavistas, ¿verdad? Y hoy, por supuesto, el presidente Maduro, para nosotros es un compromiso, el compromiso de la unión, el compromiso de la integración, todo dentro de esto. Y los países son países hermanos, nosotros somos hermanos, tenemos la misma lengua, ¿verdad? Tenemos historia común, y entonces es muy importante. Eso es lo que quisiera decir. Así que nosotros estamos comprometidos con esos valores, estamos comprometidos con todo lo que hace bien, ¿verdad?, a la vida de nuestros países. Con eso nos comprometemos. Estamos también en contra de todo lo que sea una estrategia de injerencista, ¿verdad? Estamos en favor de todo lo que tiene que ver con la unión, con la amistad entre los pueblos. Y bueno, yo creo que por ese camino podemos encontrar mucho. La próxima semana, ¿no? Comienza el 7 comienza esta reunión, donde el papel de México pues, va a ser muy importante. México como Uruguay han liderado esta iniciativa. Y bueno, ¿qué opinas tú? No, sí, correcto, embajadora, lo que comentaba de lo que nuestro gobierno así lo ha manifestado. El camino de Venezuela es el camino de la paz, es el camino de la independencia, es el camino de la soberanía, es el camino que marca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como decía el comandante Chávez, es nuestro Popol Vuh. Ese es el libro que nos rige a nosotros y es el libro que se tiene en donde empieza y en donde termina todo. Indiscutiblemente, pues las presiones no son menores. La coyuntura está bastante difícil, que la principal potencia militar nuclearmente armada haga exigencia, ponga plazo
exija comportamientos a un Estado soberano como Venezuela, evidentemente genera preocupación, pero bueno, lo importante es que transmitirle que el pueblo venezolano y la Fuerza Armada, conjuntamente con el gobierno nacional, siguen apostando a la paz. Como dice el presidente Nicolás, apostamos a la paz, y como apostamos a la paz, la queremos defender. Ese yo creo que sería el mensaje principal. El otro es que la oposición, ellos quieren asumir competencias que no les pertenecen. Así es. No les pertenece, que no pueden, y que eso por un lado. Y por otro lado quieren que con la participación o con el apoyo que le dan ciertos entes externos, ¿no? Fundamentalmente algunos gobiernos, quieren imponer, pasar por encima de la norma. De la soberanía que recibe el pueblo. ¿Entiendes? Porque parece que pudiéramos volver a comenzar en la conversa. Porque es que, ¿quién se imaginó alguna vez una persona que se elige nada más y nada menos que presidente de un país y resulta que no lo eligió nadie? Entonces, ¿cómo es eso? Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Como una persona que nadie le eligió se elige como presidente, nada más y nada menos. Nada más y nada menos se autoproclama, pues, tan seria, pues, que debe merecer delante de uno, pues todo el respeto, porque está de por medio la normativa legal con la que los países viven. Así que yo creo que, bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Mucho para conversar, mucho para acercarnos. Yo creo que en la medida que nos conocemos, que conocemos cómo funcionamos, porque a veces pasamos y no sabemos quiénes somos, ni cómo vivimos, ni cómo construimos los sueños que tenemos como habitantes de este planeta y de estos países nuestros tan bonitos, tan ricos, y donde hay tanto para hacer juntos, tanto para intercambiar, tanto para construir juntos. Así que bueno, ese es el espíritu que nos lleva a esas reuniones que marcó Uruguay y México, y bueno, tenemos pues con todas las expectativas puestas en que encontraremos los caminos para defender la coyuntura y para buscar la respuesta. Y que bueno, que cada quien asuma. Yo creo que tenemos que asumir responsabilidades, no podemos estar buscando la ayuda afuera, ¿no? Y tampoco señores todopoderosos. Así que bueno, eso es por ahí más o menos, ¿no? Embajadora, también pues manifestarle, como estábamos conversando previamente, primero agradecerle a la senadora la invitación, a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, y manifestarle que la intención es, bueno, por cuestiones fundamentalmente de tiempo, hoy tuvimos que hacer la actividad sí, pero existe la intención y está puesto en agenda visitar, tomarle la visita, el ofrecimiento a la senadora, a la visita que nos ofreció, pues esa es la idea, ¿no? Como no, estamos a la orden, con todo gusto, pero nosotros además es como, yo creo que estamos obligados, pues después de este llamado, de abrir esta puerta para la discusión y el análisis entre nosotros, yo creo que nos merecemos un encuentro, cuerpo presente, así que pues, ahí vemos como... En cualquier momento caemos por allá. En cualquier momento caemos por allá. Entonces yo creo que vamos a poder mirarnos más de cerca y bueno, esperemos que tengamos mejores noticias ya en relación con la situación que hoy vivimos. Pues, yo diría que en el continente donde nosotros formamos parte de él. Está colocado. Muchas gracias, la senadora Gloria nos escuchó muy bien, así como todo el público. Pero agradecidos a todos por el trabajo Sí, ya la senadora tiene parte de este material. Y bueno, tomo la palabra de la embajadora, que quedan estas compuertas abiertas. La senadora lo que necesite, por favor,
comuníquenos que a la brevedad posible se lo transmitimos. Alfredo, también queda el camino abierto contigo. Y bueno, muchísimas gracias, excelente noche y nos estaremos hablando en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando inició este evento les expliqué que estábamos haciendo los enlaces. Nos costó mucho trabajo hacer el enlace, perdimos ahí un poco de tiempo porque la embajadora nos había dicho que ella a las 7 tenía que pues atender otros asuntos y que nada más estaba disponible hasta las 7. Por eso desde que iniciamos estábamos haciendo esos enlaces. Esta explicación la doy sobre todo por los compañeros y las compañeras que nos hicieron llegar sus preguntas y ya no las pudimos presentar. Y todavía el compañero Alfredo les preguntó que si se podían seguir haciendo preguntas y ellos optaron por hacer el cierre con ese mensaje. Entonces, una disculpa a las personas que sus preguntas ya no se pudieron enviar, pero les recuerdo que tenemos un espacio después de los puntos que nos faltan para que los que gusten hacer uso de la palabra puedan externar ahí sus puntos de vista y sus opiniones. Sí, maestra, adelante. Pero además yo les ofrezco que haré llegar todas las preguntas para que no las conteste. Ya dijeron que están a nuestras órdenes. Vamos entonces, retomando el programa, vamos a ver el video sobre la situación geopolítica de Venezuela. Los conceptos no los desgasta, sino que viene a reafirmarlos. En el caso... ¿O de qué está bien para no perderlo? Sí. Entonces, el caso de Venezuela, hablar de Venezuela es cobrar conciencia de que en este país se está jugando el destino no solo de esa nación, sino de todas aquellas que, perteneciendo a la América Latina, están siguiendo la senda que busca llevarlos o pretende llevarlos a la defensa de su soberanía. Ese camino está fuertemente amenazado, pero no es nuevo, tiene mucho tiempo de ser así. Un estado como el de Venezuela, en que podemos ver sus fronteras, no es una entidad aislada. ¿Qué podemos decir? Un sistema en el cual dentro sus habitantes, sus autoridades interaccionaran entre sí, y de ese modo podríamos decir que lo que vemos dentro del país es resultado únicamente de su autodeterminación. Los países no son sistemas aislados como se conocen en ciencias como la física, es decir, desconectados del resto del universo. Por el contrario, sus fronteras son permeables. A través de ellas pasan individuos, información, recursos, energía. Todo esto los pone en una situación particularmente vulnerable, dado que estamos en la zona de influencia directa de uno de los imperios más depredadores que ha conocido la humanidad. Me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica. Desde 1823 podríamos aludir al surgimiento de lo que fue la doctrina Monroe y sus sucesivos corolarios. En estos se pretendía, o este gobierno norteamericano pretendía defender sus intereses de la intervención de cualquier estado europeo, pero después se llegó más lejos. Por ejemplo, el corolario Roosevelt decía que cualquier insubordinación dentro de un país en la cual se atentara contra los intereses, contra un individuo, contra una empresa que formara parte o estuviera relacionada con el gobierno de los Estados Unidos, sería razón suficiente para que ese gobierno se adjudicara la capacidad de intervenir para poner orden, ¿sí? Y para eso plantearon dos premisas fundamentales. Una, vamos a ofrecerle a los gobernantes en curso nuestros favores, que sepan lo bien que les va a ir si tienen nuestro respaldo. Pero habrá algunos que no acepten, que no se dobleguen, y para ellos tenemos nuestra ala militar. Desde ese entonces México fue un defensor. En aquel entonces estaba el general Díaz como presidente y ya defendía la política de libertad y autodeterminación de los pueblos. México tiene una larga historia en este sentido.
Las técnicas para cambiar a un gobierno son variadas, como ya se vio aquí, desde el bloqueo económico, que pasa por impedir que el país pueda comprar medicinas, importar alimentos, etc., hasta uno que es muy importante, que es la manipulación de la opinión pública, pero a una escala planetaria, algo que no se había visto nunca antes en la historia con esta intensidad. La base de esa manipulación es la mentira, se basa en falacias, frases cortas de un altísimo contenido emocional, destinadas a llegar directamente a nuestras emociones para que no las cuestionemos. Hacen uso de muchos argumentos falsos, por ejemplo, los anecdóticos. Yo conozco a un venezolano que, yo conozco a 5 venezolanos que les ha ido muy mal. Deliberadamente se pasan por alto todos los aciertos de un gobierno para resaltar sus más grandes defectos o inventarlos en caso de que no los haya. También, incluso en el ámbito intelectual, se dice, se incurre en una falacia que se llama del punto medio, es decir, la verdad, dicen, debe estar en algún punto entre los dos extremos. Probablemente el gobierno venezolano no tenga toda la razón y tampoco la oposición, entonces a la mitad, pero eso no necesariamente es cierto. De hecho, la verdad sí puede estar en uno de los extremos y, como hemos visto en este caso, radica en el gobierno venezolano. Otra de las cosas... Otra de las cosas a tener en consideración es que para tomar militarmente a Venezuela, que es uno de los grandes riesgos, se requería primero tomar Colombia. Colombia actualmente tiene 7 bases militares, es decir, 7 veces su soberanía ha sido violada. Pero ahora también tenemos en la frontera sur a Brasil. Entonces el cerco contra Venezuela se está completando. Guyana tiene conflictos con Venezuela y ahí los intereses del Imperio Británico o del otrora Imperio Británico amenazan con hacerse presentes. Para concluir, recordemos que Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses. En el momento en el que lo crea conveniente, se deshará de Guaidó y de todos sus seguidores. Las bombas, en caso de caer en ese territorio, no van a distinguir entre chavistas y opositores. Morirán decenas de miles. El daño será enorme, catastrófico, y pasarán décadas o incluso más para que el pueblo pudiera recuperarse. Lo que estamos viendo es una lucha por el dominio mundial, donde habrá naciones alineadas, otras que defiendan su independencia y naciones tristemente destruidas. Hoy defender a Venezuela es defender la esperanza de justicia social de todo el pueblo latinoamericano. Gracias. Muy bien, Alfredo. Gracias por tu participación, el doctor Alfredo Magaña. Les recuerdo que la mecánica que establecimos fue que las preguntas o las intervenciones se hicieran al final. Sobre todo, pues ya en este momento pues, serían intervenciones, ¿no? Va a haber espacio para ellas, con mucho gusto. A continuación vamos a ver la posición del gobierno mexicano, concretamente de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en relación con este conflicto. Explicar el porqué de nuestra... Bueno, tener que decirles que sean concretos, por favor. Entonces está el micrófono a su disposición para los que quieran hacer alguna intervención. Adelante. Aquí está el compañero y luego el licenciado Cuervo. Si quieren acercarse, aquí está el... Sí, gracias por la invitación, gracias por todo el trabajo que implica este evento. Y bueno, quería invitar a revisar un punto de vista de cómo se estructuran los grupos de poder, que básicamente son masones y judíos, que son los que controlan precisamente este tipo de intervenciones militares, etc. O sea, cómo desde arriba de los poderes nacionales se estructuran grupos que son los que manejan. Y por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue financiada, fue primero ideológicamente orquestada por los Rockefeller vía una cosa que se llama el Instituto para la Eugenesia.
después fue financiada por ellos, por Prescott Bush, hacia el lado alemán, y luego fue con dinero que iba del Banco Internacional de Pagos y del Banco de Inglaterra al Banco de Alemania. Y también la misma gente financió a Rusia. Estamos hablando de un conflicto de 30 millones aproximadamente, en el que financiaron ambas partes. Entonces ese es el asunto. El mismo grupo financia ambas partes, y si vemos las cuentas de lo que cobraron en términos de la venta del armamento, son fortunas impresionantes. Entonces, en Jornada de Veracruz hay un articulillo por ahí que se llama Moisés jamás existió, y una historia de poder, y ahí habla sobre estos grupos de poder. Muy bien, le agradecemos. Licenciado. 3 minutos, licenciado. Gracias, maestro. Pues amigos todos, voy a hacer el esfuerzo de cumplir con los 3 minutos. Con todo respeto para los integrantes de la mesa, maestra Gloria, totalmente de acuerdo con este quehacer tan interesante que está realizando en estos momentos como senadora de la República. Quiero comenzar por identificarme en la demanda que planteó la compañera Paloma. Los mexicanos y los latinoamericanos tenemos una responsabilidad actual impostergable. Pronunciarnos en actitud, en palabra y en conducta ciudadana en favor de la legitimidad y del derecho de los pueblos, de todos los pueblos del mundo, pero particularmente por la ideología bolivariana que yo abrazo desde mi niñez, desde mi escuela primaria, cuando Gabriela Mistral, en su Grito de América, llamaba a todos los habitantes de este continente a conocer el sueño de Bolívar. Jamás se me olvidará, lo llevo en el corazón y en el pensamiento permanente y eternamente. La revolución bolivariana de Venezuela no es más que un acto absolutamente legítimo y justificado por las luchas históricas de todos los pueblos del mundo. Desde que existe la sociedad organizada y formó estados, es necesario que existan gobiernos emanados del derecho y orientados a la justicia de todos los individuos y de todas las naciones del mundo. Venezuela puede ser en este momento un detonador, el conflicto venezolano puede ser un detonador para levantar el ánimo y para abrir los ojos y las conciencias de toda Latinoamérica, señores. Es necesario, ya que nos han negado el derecho a conocer la historia, no porque nos lo nieguen vamos a asumir la negación de ese conocimiento. Aquí en México suprimieron la enseñanza de la historia. Qué verdadera aberración y necedad de un gobierno que se dijo democrático, el de la alternancia. No puede ser más antidemocrático que negar el derecho al conocimiento de la verdad histórica. Jamás se justificará que se niegue el derecho natural de los individuos a conocer su pasado, su proceso de formación y su perspectiva hacia el porvenir. Entonces asumo este reclamo, esta postura, y yo aquí y en cualquier otra tribuna habré de pronunciarme siempre y luchar como mexicano en favor de los gobiernos democráticos y liberales, mas no en el concepto de los detentadores del poder oligárquico que se dicen en aras de la defensa del liberalismo y lucha por los derechos sociales, impiden, bloquean el derecho de los pueblos verdaderamente, que son los fundamentos de toda norma y de todo órgano de poder público. Entonces, tenemos en nuestra historia, aquí quiero concluir, el mejor ejemplo a seguir. México, en su lucha y en su trayectoria histórica desde que existe como nación, por los años en que Bolívar ya se enfrentaba a las fuerzas que se oponen al derecho de los pueblos de ser soberanos, en México a lo largo de todos los siglos nos hemos siempre distinguido en América por ser los abanderados de la libertad y de la justicia
y de los principios que el presidente Andrés Manuel hace un momento nos comentaba en relación a la postura de México frente a la situación venezolana. Señores, muchas gracias. Gracias a todos. No puedo dejar de intervenir, ya que yo soy producto, digamos, de la política imperialista, intervencionista y asesina de Estados Unidos, ¿no? He estado siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en Venezuela y es la misma táctica con variaciones de lo que pasó en Chile, ¿no? Aquí hay una serie de agravantes porque cuando Chile era gobierno, el presidente Allende, teníamos la solidaridad de todo el mundo, especialmente de Europa. Pero ahora vivimos un momento de la historia en que se han revertido las fuerzas democráticas, ya no hay democracia. Aquí en América Latina son contados los países democráticos, ¿no? Y en Europa es un horror lo que sucede, ¿no? Hay un fascismo y una represión total. Yo hace 3 años atrás estuve en Francia, tengo familia allá y en Italia, y veía la represión permanente en París de toda la gente, de los jóvenes, y yo le decía a mi hermana, oye, pero ese joven es francés, no, es musulmán. Yo no lo distinguía. En las calles los ponen contra la pared, los vejan, y eso es un horror. Bueno, volvamos a América Latina, y considero que lo que pasa en Venezuela es gravísimo, porque yo veo con preocupación que es el modelo con sus diferencias históricas. Han pasado 45 años del golpe de Estado, pero es el mismo tipo de guerra. Nosotros tenemos en Chile cobre y estamos a más de 10.000 kilómetros de Estados Unidos. Venezuela está mucho más cerca, pero es exactamente igual, ¿no? Creando una serie de situaciones, poniendo a la gente en contra del gobierno y por supuesto que empleando los medios de comunicación de masa, porque la gente repite como loro lo que ve en Televisa o en los periódicos de derecha y de la oligarquía. Hay que estar muy atento y saber leer la historia de América Latina porque están sucediendo cosas sumamente graves. Tenemos lo que ha pasado en Brasil, en Argentina, en Chile tenemos nuevamente un gobierno de derecha, etcétera, etcétera. Así que yo le digo a mis hermanos mexicanos, yo soy mexicana actualmente, que hay que leer, hay que responsabilizarse y no repetir y no actuar como la compañera que salió indignada porque eso no sirve para nada. Gracias, compañero. Muchas gracias, buenas noches. Primero que nada, felicitar la iniciativa de la maestra Gloria. Creo que la presencia de todos nosotros aquí muestra lo necesario que era este foro y ojalá no sea el primero, ojalá y se repita y ojalá y le tome la palabra a la embajadora para que la traiga y hable aquí e invitemos a más gente. Creo que esto ha sido muy importante, voy a hacer un breve comentario, no voy a repetir lo que ya se dijo porque coincidimos plenamente, solamente quiero hacer hincapié en que esto que está sucediendo no es un ataque contra Venezuela, no es un ataque contra el presidente Maduro, es un ataque contra todos los pueblos de la América Latina. Como lo dijera ya José Martí, es la hora del recuento y de la unidad de todos los pueblos. Esto que estamos haciendo es lo que no debemos dejar de hacer. Pero también retomo lo que dice el compañero, hay que conocer la historia y hay que declararse a favor de la paz, en contra de la guerra. Y créanme que a mis años me da gusto escuchar en este foro una palabra que ya se había olvidado hace tiempo. Hace tiempo no se hablaba de imperialismo. Alguien dijo que ya el imperialismo era algo pasado y cuando los que nos atrevíamos a hablar de imperialismo decían que éramos obsoletos, que éramos viejos, que eso ya se había acabado. La realidad demuestra que no, que teníamos razón, que seguimos teniendo razón. Y por eso precisamente tenemos que pasar de las palabras a la acción. Y por eso yo me voy a atrever, voy a tomar el atrevimiento de plantearle a la senadora, como digna representante de Veracruz, que convoque a un gran foro de las fuerzas sociales y políticas de Veracruz, pero no solamente para escuchar una disertación política,
sino para hacer una declaración política que nos lleve a concluir en una movilización en la plaza pública, donde la demos a conocer. Esa sería mi propuesta y mi comentario. Muchas gracias. El compañero y la compañera, y cerramos con la compañera, ¿sí? Para ya no alargar más este tiempo. Buenas noches a todos, mi nombre es Javier Verónica. En verdad, un reconocimiento enorme para la maestra Gloria Sánchez. Este tema es importantísimo. Una persona se salió, que traía otro punto de vista. Creo que merece nuestro respeto también. Pero por otro lado, algo que dijo el doctor Alfredo Magaña, muy importante. Creo que la razón está de un lado, efectivamente. No podemos aceptar que el imperio venga y someta a un país que democráticamente ha sido elegido. Su gobierno ha sido elegido por la vía democrática. Yo me imagino en México la oposición haciendo lo mismo, y que la gente pueda comentar, bueno, puede haber la razón de un lado y puede haber la razón del otro. Mentira, hay una sola razón. Creo que en este momento hay un riesgo en los países que emergieron desde la izquierda. Precisamente este trabajo político que hemos tenido durante años en México nos ha dado los elementos para poder entender a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Festejo que Andrés Manuel tenga esta postura digna de no intervención, y creo que interesante que se puedan ampliar estos foros. Ojalá a través del Senado pudiera ampliarse hacia toda la población. Carecemos de esta información. En verdad creo importante que cada uno de nosotros repliquemos todo esto que pudimos escuchar en este foro, primero hacia la familia y después a través de redes sociales. Importantísimo que nos puedan facilitar toda esta información para que nosotros podamos replicarla en nuestras redes. Un abrazo en verdad a la maestra, al doctor Rodolfo Paloma. En verdad, muchas felicidades a todos los ponentes, y un fuerte abrazo a todos ustedes que asistieron y pusieron un tiempo valioso de su vida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Marilena García Filobello, encargada del Centro de Estudios de Género y Derechos Humanos del Congreso. Estoy para servirles. Quería hablarles también respecto al discurso hegemónico que se ha dado de mencionar crisis de derechos humanos sobre Venezuela. ¿Por qué lo menciono? Porque todos los sistemas constitucionales actualmente contemplan que a la persona se le debe reconocer sus derechos humanos y que son las autoridades nacionales las que tienen las obligaciones de reconocer, respetar y garantizar en el ámbito de sus atribuciones y sus competencias los derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos. De manera subsidiaria, mas no sustituta, algunos estados reconocen competencias contenciosas
de otras cortes, como en el caso de la región americana. Los estados americanos han reconocido la competencia en primer lugar como filtro de admisibilidad a la Comisión Interamericana y en segundo lugar a la Corte Interamericana, caso de México y caso de Venezuela. No sustituye, sino que la Comisión y la Corte Interamericana lo que hacen es sentenciar por violaciones a derechos humanos a los países de acuerdo a los tratados internacionales que han firmado o ratificado. Curiosamente, Estados Unidos, tanto en el sistema regional como en el sistema de Naciones Unidas, ONU, tiene un papel fundamental en los dos consejos y las decisiones que toman respecto a los derechos humanos son de índole política, porque justamente la Comisión y la Corte Interamericana, teniendo un examen periódico de los países miembros, sabiendo que hay graves violaciones de derechos humanos en México en el periodo de Peña Nieto, lo manifestó de una manera más cordial, pero tratándose de Venezuela, sí hizo un comunicado fuerte y enérgico de que Maduro era responsable y tenía que sancionarse por parte de la comunidad de los Estados americanos a Venezuela por una crisis en materia de derechos humanos. Entonces, si vemos, también hay que hacer una crítica de esos mecanismos de garantía de la ciudadanía, que son mecanismos de garantía no de índole política. Y actualmente lo que se está proponiendo por parte de los estados parte de izquierdas es que repensemos estos mecanismos internacionales y que Estados Unidos, si ni siquiera ha firmado o ratificado que la Corte Interamericana conozca las violaciones de su país, ¿por qué utiliza estos dos mecanismos en contra de los países? Por conveniencias políticas. Y hay que tener una firme convicción para no dejar solo a Venezuela en este tema y pedir a la Corte Interamericana y a la Comisión que no se manifiesten con tintes políticos. Agradezco mucho y cualquier cosa estoy en el Congreso del Estado para servirles a todos y todas. Muchas gracias y buenas noches. Y senadora, le agradezco esta intervención y este panel con todos ustedes. Gracias. Bueno, compañeros, buenas noches. En nuestro mundo contemporáneo, donde ocupamos el Internet, donde le llamamos el mundo globalizado, donde estamos llenos de marcas y de tecnología, pareciera que el imperialismo yanqui sigue ocupando las mismas tácticas que tiene guardados en su cajón, viejísimas. Ellos sí lo ponen, lo sacan y lo ocupan. Lo pudimos ver en Honduras. Al presidente Zelaya le dieron un golpe de Estado, lo mandaron encuerado en calzones a Costa Rica. Ayer en Centroamérica se da un duro golpe a la democracia. Después de 10 años de que el Frente Farabundo Martí gobernaba en El Salvador, ayer la ultraderecha gana las elecciones. Y eso se lo debemos al imperialismo norteamericano. Se lo debemos a toda la violencia que ha generado en ese país, donde las maras son los dueños. Hoy un gobierno ultraderechista que está en contra de favorecer a las mujeres, que está penalizando el aborto. Entonces, vemos que las mismas tácticas de hace 100 años las sigue ocupando y que ahora los que hablamos de imperialismo nos dicen chairos. Pero no, la palabra imperialismo sigue tan vigente y entonces los que estamos aquí tenemos la obligación moral también de seguir con esa vigencia en la lucha. Desde el espacio y desde la trinchera que cada uno tengamos, asumamos nuestra responsabilidad y no dejemos en este momento a nuestro país de Venezuela solo, porque, compañeros, lo que a ellos les pase, pues puede tocar a nosotros. Y si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, como decía los compañeros desde los 70s, patria libre o morir. Pues creo que con esta intervención, el maestro Paco también quiere hacer uso de la palabra. Nada más una propuesta, que no se pierda este momento, que no se pierda la oportunidad, que no nos vayamos nada más con el calor de los discursos, que aterricemos. Yo propongo que conformemos un comité de solidaridad con Venezuela en este momento. Bueno, además de las intervenciones ha habido propuestas.
sin duda las que han estado dirigidas a la maestra Gloria, ella ya tomó nota para impulsarlas, ¿no? La de la realización de otros foros, la propuesta que hace el compañero también para ampliarlo a todo el estado de Veracruz, con la capacidad de convocatoria que tiene la maestra, y bueno, aquí el compañero Francisco Guzmán, que es el presidente del Instituto de Relaciones Culturales Mexicano-Cubanos Flores Magón Mella, propone que también se constituya un comité de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Entonces, no sé si, para hacerlo más operativo, mi propuesta sería, si hay algo creo que en este momento conformarlo sería un poquito difícil, pero más bien hacer un llamado a un lugar determinado a todos los interesados en formar parte de este comité de solidaridad, para que ahí ya establezcamos la forma en que se puede operar, ¿no? Francisco. Sí, yo propongo que los que están interesados se anoten ahorita. Perfecto. Y para que se convoquen a conformar una directiva. Ok, el maestro Francisco Guzmán les pide a todos los interesados en apoyar al pueblo de Venezuela que se anoten. Por ahí yo creo que las compañeras que están en la mesa de registro nos pueden proporcionar las hojas para que se registren, y dejen su teléfono y un correo electrónico para que se les pueda convocar a una reunión donde se pueda establecer alguna serie de tareas o de acciones a impulsar, sobre todo lo que dijo el compañero, darle difusión, contrarrestar, ¿no?, la desinformación que se está dando por parte de los medios. Sí, compañera. Sí, la compañera dice que ahí están las fichas en el registro, pero yo creo que sería de una manera más precisa, los que estén interesados, que se lo hagan ver a las compañeras ahí en la mesa, para que a ellos se les convoque. Y podemos convocar a todos, pero ya de manera directa a los que manifiestan su interés por participar en este comité. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, las compañeras están ahí en la mesa de registro. Por favor, el que no anotó su correo o su teléfono, hágalo y manifieste que está de acuerdo en participar en este